a recibir a nuestro invitado de la mañana. Óigame, él es pastor de la Iglesia de Dios, Tabernáculo de Fe, allá en San Juan. También es profesor del Seminario Teológico de Puerto Rico, de la Universidad Teológica del Caribe, entre otros lugares más. Óigame, es profesor de hermenéutica, de idioma, de predicación. Me acuerdo cuando me dio predicación avanzada, cuando era colegio bíblico pentecostal. Ay, Dios mío. Hace años he tomado clases con él y diferentes cursos por años. El Señor nos ha bendecido con su cátedra y con su amistad. Y qué bueno es poderlo tener en esta mañana, como todos los miércoles, y poder disfrutar con él esta linda experiencia. Y con este fuerte aplauso recibimos al buen amigo, el doctor y pastor Ildefonso Caraballo Sánchez. Pastor, qué bueno que está con nosotros en esta mañana, hermano querido. Amén, qué gozo, qué alegría, qué inspirador levantarse temprano en la mañana y sentir la presencia del Señor en este espíritu de adoración, de alabanza y de estudio bíblico. Saludos, Jesús. Amén. Y saludo a todos los amigos que se unen en esta mañana para seguir adelante con esta experiencia educativa que sabemos está siendo de bendición a todos los que se unen. Qué bueno. Y qué bueno saludos. Sí, qué bueno que la gente está ya conectada, ya los hermanos están ahí con lápiz y papel en la mano. Agradezco a la pastora Ana Luisa Otero que nos dice Dios les bendiga y buenos días a todos. Un abrazo también a Mili Báez, que nos dice muchas bendiciones o muchas felicidades. Pastores, Dios les bendiga. Así que un abrazo, Mili, para ti también. Y los que se siguen conectando, un abrazo fuerte. Recuerde compartir esta transmisión, que ya comienza la escuela. Estamos listos para comenzar. Muy bien, muy bien. En esta mañana permíteme saludar a las ovejas de la Iglesia de Dios Mission Board, Tabernáculo de Fe. Anoche les exhorté y les animé para que se unan todos los días a este proyecto de Tertu Hablemos y sean edificados. Así que mi cariño y respeto para la congregación que el Señor me permite pastorear en este momento histórico. Vamos a compartir la pantalla, pastor. Adelante. ¿La usted o yo haga? Como usted quiera. No, si usted la tiene allá, pastor. Ok, vamos a ver aquí. Yo la tengo aquí también ya lista, pero por si acaso. Estamos listos. Ahí está. No, todavía no la tengo acá, pastor. Muy bien. Recuerde compartir la transmisión con otros y otras. Ahí está, ahora sí. La tengo aquí, pastor. Muy bien. Ahí está. La tienes ahí. Ahora entonces aquí. Ahí. Bueno, me sale me sale la pantalla otra vez, la pantalla que usted me está viendo. Los cuadritos. Ajá. Ok, aquí le doy a share. Déjeme ver. Es que aquí sale como la semana pasada, que sale como un dispositivo. Pero yo lo que hago es que la pongo desde acá, pastor. Yo la pongo desde acá. Yo la tengo aquí ya. Vamos con su ayuda. Sí, yo la tengo aquí ya. Vámonos entonces desde acá para así. Yo la tengo aquí ya ready to go. Ahí está, pastor. Déjeme darle. Muy bien. Ahí está. Ahí estamos. ¿Entiende lo que lees? Estamos examinando diferentes aspectos de la hermenéutica. Y pastor, voy a ir rápidamente sobre estas primeras diapositivas, porque básicamente son un repaso de lo que estamos tocando. Estamos mirando las características que usted y yo debemos tener como intérpretes de la escritura. Mencionamos que la primera es, necesitamos la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo enseña, el Espíritu Santo nos guía a la verdad. Estaba meditando ayer y hoy que probablemente el próximo tema sea tocar y profundizar la importancia, la ayuda, la presencia del Espíritu Santo en la hermenéutica, cómo ella nos ayuda a poder ser buenos intérpretes de la palabra. Nos movemos adelante, pastor. Ahí está. La próxima característica es humildad.
Todo buen intérprete de la palabra de Dios necesita tener un espíritu de humildad, un espíritu de reconocimiento al autor de la palabra, que en última instancia es nuestro Dios. Debemos ser humildes los unos a los otros, porque hay aspectos, hay elementos. Recuerde que hablamos de que es una ciencia y es un arte. Y el Espíritu Santo ha sido derramado sobre todos y sobre todas. Así que hay unos elementos que el pastor Jesús se mide y puede recibir iluminación, puede recibir interpretación con respecto a esos pasajes. Y yo debo ser lo suficientemente humilde para reconocer la capacidad que Dios le ha dado a mi hermano pastor, a mi hermana oveja, a mis líderes. Así que debemos tener siempre esa cualidad de humildad delante de Dios, delante de los hombres. La próxima. No, ya. Debemos entonces también afirmar que esa humildad debe ser delante de una buena interpretación. Debe ser delante de una buena interpretación. Por eso, la ayuda y la dirección del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo me da testimonio de que estoy en lo correcto, de que estoy en la verdad. Así que tampoco es que usted sea humilde y vaya como oveja al matadero detrás de un falso profeta, detrás de una enseñanza que está incorrecta hermenéuticamente, que bíblicamente no es correcta. Y debemos ser reverentes y respetuosos, humildes. La humildad está bien ligada al elemento de respeto, respeto ante el contenido de la Biblia. Usted va a encontrar diferentes historias relatadas en la Biblia y las historias no esconden relatos, no ocultan los pecados de los personajes, están tal y como fueron, tal Así como es. vivieron esas experiencias. Así que aún a esas experiencias debemos ser reverentes, reverentes ante el contenido de la palabra de Dios. Mencioné este elemento, querido pastor, la vez pasada, frente a la reverencia que debemos tener a posiciones doctrinales de otras denominaciones y de otras congregaciones. Correcto. Y no ridiculizar, diríamos en el lenguaje nuestro acá en Puerto Rico, vacilar, hacer bromas con respecto a estas doctrinas y enseñanzas. Un ejemplo, con respecto al bautismo. Con respecto al bautismo, entendemos, ¿verdad?, que hay denominaciones, por ejemplo, que creen en el bautismo de los niños, que creen en el bautismo por aspersión en lugar del bautismo por inmersión. Y debemos tener cuidado, respetar ese tipo de pensamiento. Tiene su análisis, tiene su historia. Usted no está de acuerdo con él, pero usted tampoco va en contra, ¿verdad?, y vacilar y ridiculizar esa doctrina. Pasa lo mismo con la cena del Señor, los elementos de la cena del Señor. Así que debemos tener mucho, mucho cuidado, mirar más allá y entender el espíritu correcto de esa doctrina o de esa enseñanza. Así que la reverencia ante la revelación divina es otra característica del intérprete. Una mente apta para aprender. Probablemente esta debe ser la primera, porque si el Espíritu Santo aún nos enseña, debemos tener una mente que esté dispuesta. En inglés se usa el término teachable, enseñable. Siempre estamos aprendiendo. Y aquí viene a mi mente una expresión del profesor Roberto Amparo Rivera cuando nos hablaba de desaprender para volver a aprender. Siempre hay oportunidad de Así aprender algo mismo. nuevo. Sí. Y recuerdo leer a Maxwell, a John Maxwell, sobre el tema del liderato, ¿verdad? Pero aplicándolo a este contexto, que no debemos cansarnos de aprender hasta la muerte. Hasta la muerte. Hay otros que miran esta historia bíblica y recuerdan a Pablo en segunda de Timoteo pidiéndole a Timoteo, su hijo, que le traiga los libros.
allí está, se entiende que en el final de su vida física sobre la faz de la tierra, y él está pidiendo los manuscritos, él le está pidiendo libros, él está pidiendo material para leer. Lo próximo, querido pastor, es obediencia. Es obediencia. Y yo sé que no todos tienen la Biblia ahí delante. Sabemos que hay pastores, hay hermanos, hay hermanas que están escuchándonos mientras están conduciendo, mientras están llegando al trabajo. Pero a mí me gusta abrir la Biblia para leer lo que dice ella. Y aquí en esta característica de la obediencia, Romanos capítulo 15, el verso 4, y leo esa palabra, voy a leer de la Reina Valera contemporánea. Las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza. Está hablando de las escrituras, está hablando del antiguo. De hecho, básicamente está hablando del antiguo porque en ese momento histórico se están escribiendo los evangelios, están escribiendo las cartas. Se escribieron para nuestra esperanza a fin de que tengamos enseñanza, perdón, a fin de que tengamos esperanza. El pastor hablaba y enfatizaba ese término al comienzo de nuestra dinámica de Terto Hablemos. Necesitamos esperanza. Sí, el estudio de la palabra de Dios, el repaso de lo que fue escrito antes, las enseñanzas vividas por esos personajes nos van a dar esperanza por medio de la paciencia y consolación de las escrituras. Así que hay que estudiar, hay que analizar, hay que leer, pero hay que practicarlo, ponerlo en práctica en nuestra vida. Y los últimos dos elementos en esta lista de características es la oración. La oración. No podemos echar a un lado la oración. Y el autor de este material, básicamente, no he hecho esta mención, ¿verdad? Pero estoy utilizando a Tomás de la Fuente como recurso. En unos minutos voy a hablar sobre algunos de estos recursos. Él dice que la oración toma todos los elementos antes mencionados, los coloca en la correcta perspectiva para ayudarnos a interpretar correctamente las escrituras. La oración es importante, la oración es vital en la vida del creyente. Hace unos minutos estábamos escuchando, ¿verdad?, al pastor Edwin Meléndez y una dinámica de oración que el Departamento de Juventud y Discipulado ha llevado a cabo desde el día 1 del mes de enero. Así que, y él afirmaba el poder de la oración. Y dentro de ese poder de la oración, pídale a Dios sabiduría para entender la escritura. Aquí hacemos referencia a Santiago, capítulo 1, el verso 6. Hay que pedir con fe y no dudar nada. Pida con fe. Hay muchas razones por las que usted ora. Hay muchas. Su listado de peticiones, como el mío, debe ser largo delante de la presencia de Dios. Pero pida creyendo, y dentro de lo que usted le pide a Dios, dígale: Dios, dame sabiduría. Yo quiero entender la palabra. Yo quiero desarrollar destrezas, capacidades para ser buen intérprete, buen maestro de la palabra. Y el capítulo 4 de esta misma carta, el verso 2, la última parte dice: pero no obtienen lo que desean porque no piden. ¿Cuánta gente se acerca a uno como pastor y le dice: no entiendo la escritura, no entiendo este pasaje de la Biblia? Algunos tienen hasta temor de leer la Biblia. Es que no la leo, pastor, no la puedo leer porque no la entiendo, porque tengo temor a confundirme con lo que leo. Pídale a Dios que el Espíritu Santo lo ilumine para que usted pueda entender la bendita palabra de Dios. Y el elemento de la oración, de la fe, perdón, la oración y la fe. La oración acompañando a la fe y la fe acompañando la oración, para que podamos sacar provecho de esta experiencia. El libro de Hebreos, capítulo 4, también tiene un verso bíblico que nos dirige en esa dirección de las cosas que fueron escritas y cómo
bendice nuestra vida. Capítulo 4, el verso 2 del libro de Hebreos. Porque la buena nueva se nos ha anunciado a nosotros lo mismo que a ellos. Ellos son los antepasados, ellos son los patriarcas, ellos son los personajes de la historia del Antiguo Testamento. Pero mire cómo sigue diciendo el autor de Hebreos ahí. Pero de nada les sirvió a ellos el oír esta palabra, porque cuando la oyeron, no la acompañaron con fe. Amarremos, abracemos Excelente. la característica de la fe. ¿Cuánta gente está escuchando palabras todos los días, a todo momento? Así Mensajes mismo. de texto. Amarre, Así es. ligue la fe a esa palabra poderosa que Dios le está transmitiendo por los diferentes medios. Así que, amados y amadas, examínese, debemos examinarnos continuamente para ver si estamos en nuestra vida procurando estas características. Vamos a la próxima diapositiva, pastor, porque en esta parte, en el tiempo que nos resta, quiero hablarles sobre herramientas del intérprete. Oramos al Espíritu Santo, creemos con fe, sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros, pero esta no puede ser una tarea donde usted se quede con los brazos cruzados y espere que Dios le dé iluminación y le dé interpretación de la Escritura. Aquí lo que quiero compartir son herramientas, libros, materiales que le van a ayudar a usted ser un buen intérprete de la Escritura. La biblioteca es un tesoro. Aquí detrás de mí yo tengo parte de ese tesoro a través de los años que Dios me bendijo, ¿verdad? Con una mamá que le era maestra de escuela bíblica, le encantaban los libros y heredé esa dimensión, ¿verdad? De la lectura, de la búsqueda. Y yo quiero puntualizar algunos materiales que usted debe tener en su biblioteca o que debe moverse hacia tenerlos para que sean de bendición. Lo primero es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento en los idiomas originales. Los interlineales le llaman. Interlineal. Mira, pastor, pasa adelante la próxima diapositiva. Ahí está, míralo ahí. Porque tengo ahí para que aquellos hermanos que digan, ¿y qué es eso, pastor, de un interlineal? Bueno, este es el Nuevo Testamento. Exactamente. Porque lo hay del Antiguo Testamento. Lo que pasa es que el material del Antiguo Testamento, al ser más contenido, más libros, pues es un material más grueso. Pero este es un excelente recurso que yo comparto con los estudiantes cuando les enseño griego del Nuevo Testamento por varias características. En primer lugar, me llama la atención porque es producción de mujeres, de féminas, que se han dedicado, ¿verdad?, a la tarea de estudiar la palabra. Lo segundo, porque tiene dos versiones de la Biblia. No solamente tiene una, sino que tiene dos. De hecho, tiene tres, porque tiene el Nuevo Testamento en el griego. Tiene el Nuevo Testamento en la Reina Valera contemporánea y tiene el Nuevo Testamento en una versión de la tradición católica excelente, una traducción, se llama la Biblia de Jerusalén, que los que han estudiado la palabra han escuchado, ¿verdad?, sobre la importancia de esta versión. Así que contrasta de una manera interesante estas dos versiones. La próxima diapositiva, pastor, pone en perspectiva para que usted vea que es un interlineal. Le saqué una foto, ¿verdad? Este es Mateo capítulo 1. Katá Mathayon. Mathayon es la pronunciación o el nombre de Mateo se escribe de esa forma. Fíjense, tiene el capítulo 1, entonces se llama interlineal porque tiene una oración, una línea, el griego en su original, y debajo tiene la traducción. Esto se llama traducción literal, la traducción palabra por palabra de ese texto bíblico. No le saqué foto a la versión de la Biblia de Jerusalén porque pues está en el formato del libro, ¿verdad? Un lado, su lado izquierdo, la cara izquierda del libro frente a usted y la cara derecha está de la misma forma. Tiene el contenido griego, el pasaje en griego, y a su lado tiene la versión Biblia de Jerusalén. Es un excelente recurso, es un excelente recurso. Hay unos más técnicos, hay unos
Pastor, si mueve el cursor, Sí. ahí Oye, donde dice ay, Biblos, perdón, aquí Biblos, aquí, Biblos, mira Biblos, ahí donde dice Biblos, aquí hay Biblos. algunos que te dan la información de que eso está en el caso tal, que es masculino, que es singular, y te hace una referencia más gramatical de las características de esa palabra. Por eso le llamo un poquito más técnico, porque ahí usted debe haberse sentado, conocer los casos, conocer el tiempo, la voz de los verbos en griego. Vamos entonces a regresar a la anterior, querido pastor, la próxima. Hay a la anterior. Muy bien. Antiguo Testamento, en los idiomas originales. Además, debas estar decir que le invito a que tenga la oportunidad de, cuando tenga la oportunidad, se matricule en un curso de griego y de hebreo para ayudarle, para enriquecer, para que tenga más sentido, ¿verdad? Así El es. estudio de la Biblia en los idiomas originales. La Biblia en diferentes versiones. La Biblia en diferentes versiones. La gran mayoría de nosotros tiene una Reina Valera del 60. Esa es la versión por excelencia, es la versión con la que nos levantamos, es la versión de la que yo me aprendí el Salmo 23 Yo también. y Juan 3:16, es la Así versión que es. hemos utilizado Así es. por años. Así que fíjense que hace unos minutos hablamos de reverencia a la palabra de Dios. Y aquí podemos muy bien aplicar este concepto de o sea, no reverenciar en términos de adorar, tal vez el término es más respeto, por eso unir reverenciar y respetar. Respetar las versiones de la palabra de Dios. Hace unos años atrás se dio una dinámica aquí en Puerto Rico Así cuando es. llegó la versión Dios habla Dios hoy, habla hoy. una versión que se llama popular, ¿verdad? Porque está hecha para el pueblo, Claro. donde se incitaba a quemarlas, se incitaba a romperlas, Así es. a triturar sus páginas, porque esa versión no era palabra de Dios, porque eso no era la palabra de Dios. De hecho, algunos de los señalamientos venían también porque de esa versión salió una producción para los hermanos católicos. Y entonces tenía la figura del Papa en las páginas principales, tenía algunos cuadros, ¿verdad? Y fotografías de la Virgen, de los santos. Entonces había un elemento de rechazo a la producción literaria, a la traducción bíblica desde esa perspectiva. Les acabo de hablar de la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén es una producción de sacerdotes, monjes, estudiosos de la palabra de Dios a través de los años. Debemos respetar las versiones de la Escritura. Ahora, en nuestro contexto evangélico, tenemos varias traducciones de la Reina Valera. La última es la contemporánea, que es la que yo regularmente estoy utilizando. Esta versión que está aquí, esta no le saqué foto, pero es la versión Reina Valera contemporánea, muy buena. Me gusta, Pastor Jesús, la Reina Valera contemporánea, porque ha puesto al día el idioma español. Reina Valera del 60. Cuando yo nací, publicaron la Reina Valera del 60. Así que ella tiene 61 años. Sí, cuando tú la leías era vosotros sois, y hablaba de vosotros. Todavía tiene el vosotros. Vosotros sois la luz del mundo. Y eso es algo que yo le enseño a los estudiantes, ¿verdad? Cuando vemos la segunda persona plural, estamos más familiarizados con el ustedes. Sí. Así que, y así hay palabras y hay terminologías. En 60 años se han descubierto materiales, se han identificado mejores traducciones. Recuerden que los idiomas son dinámicos, los idiomas son cambiantes, dinámicos. Y a eso responde esta versión de la Reina Valera contemporánea. Yo siempre le hago una observación a los estudiantes. Lea las páginas de introducción de las Biblias, porque ahí usted va a encontrar, en los libros se llama el prefacio, ¿verdad? O se llama la introducción. Pero estas primeras páginas de las Biblias, cualquiera, estaba repasando el Nuevo Testamento interlineal que les comenté hace unos minutos y tiene información clave para entender la motivación, el proceso, algunas ideas claves
de esa versión de la escritura que usted tiene. Además de Biblias en diferentes versiones, bueno, perdóneme, además de que tenemos este instrumento que hay varias aplicaciones, pero yo uso regularmente Bible Gateway. Y está la versión, la Biblia, creo que es la otra aplicación, que tiene todas esas versiones de la Biblia al toque de su dedo, ¿verdad? Sobre la pantalla. Your version. Mire, hasta se la leen. Exactamente. La Reina Valera, tú le pones el play y lo hablan, te lo hablan. Y ahí sale un personaje ahí, un caballero, un locutor que le lee la Biblia. Exactamente. Y tiene un sentido práctico. Ha habido ocasiones que yo voy camino a un lugar y pongo mi versión, pongo el audio de la Biblia. Exactamente. Hay diferentes maneras. O sea, realmente en este tiempo no hay excusa para no leer la Biblia. La lees en diferentes versiones y te la leen también. Además de otros idiomas, aquí me estoy refiriendo tal vez al inglés. Muchos de ustedes, muchos de nosotros manejamos el inglés, así que siempre es bueno tener versiones King James Version, que es también la versión antigua. La King James Version es el equivalente a la Reina Valera del 60. Hay una New King James Version. Correcto. Está la nueva versión internacional, la American Standard. Hay diferentes versiones en el idioma inglés. Si usted tiene otro, si conoce francés, si conoce italiano, algún otro idioma, pues también puede buscar, porque hay una riqueza en comparar, en contrastar las diferentes versiones de la escritura. Un elemento más, y creo que debemos estar llegando, ¿verdad?, al final de esta sección, porque voy a comenzar la próxima semana con el comentario bíblico, porque quiero orientarlo con respecto a qué es un comentario bíblico, cuál es la importancia de un comentario bíblico. Pero para cerrar el material gramatical de estudios del idioma, tenemos las versiones de la Biblia en los idiomas griego, hebreo, arameo, las diferentes versiones de la Biblia en español y gramáticas, léxicos y concordancias de los idiomas bíblicos. Pienso que lo que ocurre es que lo tengo más adelante, aún diccionarios bíblicos, diccionarios que están basados en la palabra en griego y su desarrollo, cómo se usaba en el griego clásico, cómo lo usaron algunos poetas conocidos por nosotros, ¿verdad?, de la antigüedad griega, cómo se usaba para el tiempo de Jesús, cómo la iglesia tomó esa palabra que se usaba en la vida diaria de Palestina y le dio una nueva connotación. De hecho, un ejemplo de esto es la palabra para iglesia, eclesía, que significa en ese original asamblea. La asamblea. Y yo no he buscado este dato histórico particular, pero me parece que de ahí el concilio hermano, Asambleas de Dios, sacó, ¿verdad?, obtuvo ese nombre que es el que utilizan para su denominación. Así que, pero se refería a la asamblea de los filósofos, a la asamblea de los varones griegos, que se reunían para escuchar algún tema, ya fuera de la polis, de la ciudad, fuera de la filosofía, del pensamiento, del análisis. Pero los escritores del Nuevo Testamento le dan una connotación para tomar el término iglesia y hablar del pueblo de Dios, de los redimidos por su sangre, de los llamados fuera, porque entonces el término es una combinación de la preposición ek y el verbo kaleo, llamar fuera. Fíjese todo lo que podemos examinar de una sola palabra, con una riqueza enorme para predicar y para enseñar correctamente. No salga corriendo a las librerías evangélicas ahora. Exactamente. Primero espere las clases que vienen para que usted vaya tomando nota y diga, espérate, pues compro este. Y eso es importante. Y si los tiene,
y no lo sabía usar, manténgalo cerca. Téngalo por ahí Exactamente. cerca. Vaya limpiándole el polvo y diciendo, espérate, este recurso lo mencionaron el texto hablemos y yo lo tengo, fíjate, yo no sabía. Así que vamos a continuar hablando sobre estas herramientas para que usted solidifique su fe y su experiencia de acercarse al texto bíblico con confianza, con Exactamente. autoridad, con dirección del Espíritu Santo y humildad. Y es interesante, Doc, porque cuando nosotros usamos esos recursos, con la ayuda del Espíritu Santo, comenzamos a comprender lo que leemos. Amén. Y ahí entonces uno empieza, oye, pero yo no sabía esto, pero fíjate, Se yo no cumple sabía el nada. propósito. Y ahí se rompe, es como un velo que se le destapa a uno y uno dice, oh, pero espérate, esto yo no lo sabía. Y entonces, ciertamente, se dan unos elementos milagrosos porque es por la obra del Espíritu, no hay duda. Amén. Y ciertamente es poderosísimo. Mira, Doc, tengo por aquí a varias personas. Tengo por acá a Mercedes Feliciano, que nos Mercedes. dice, Dios les bendiga. Amén. Bueno, tengo por acá también a María Rivera, que nos dice tremenda información. Gracias. Qué bueno. Migna, que nos dice, Dios les bendiga. Saludos, pastor, y para todos. Amén. De allá de la linda iglesia de Tabernáculo de Fe. También tengo por acá a la pastora Elin, que nos dice, mira, la Biblia de Jerusalén es una excelente versión. Es bueno tener diferentes versiones cuando vamos a exponer la palabra. Muy bien. También está Sort Jordan. Esto es Jorge Luis Ocasio. Jorge Luis. Jorge Luis. Saludos de Jorge Luis. Aquí desde mi clínica de diálisis. Qué bueno. Ahí en los paseos, bueno. En Cupey. Un abrazo, cariño, hermano mío. Cariño. Amén. Sabes que te amamos, brother. La pastora Elin nos dice, enriquecedora enseñanza, pastor, muchas gracias. También nos dice, son diferentes versiones de la Biblia. Al estudiar nos ayuda a integrar mejor lo que leemos. Totalmente de acuerdo. Muy también bien. Está, la pastora nos dice también, la sección puede ser 2 veces a la semana. No, pastora, pues, ay, sacarle el jugo al pastor aquí. Mira, tengo también a la querida amiga Rosa Alejandro, que nos dice, muy buena enseñanza, gracias, pastor Caraballo. Gracias, también Rosa. Evelyn Flores, desde allá el Rey de la Gloria, nos dice, Dios les bendiga, un abrazo, Evelyn. También Rosa nos dice, se merece unas buenas habichuelas con patitas. Mira, al pastor Caraballo le gusta la habichuela con patitas. Le gusta. Yo paso, pero al pastor le gustan. Oye, pastor, qué bendición y bueno, qué bueno que estés con nosotros, men. Lo celebramos y le damos gloria a Dios por la bendición. Mira, y estoy teniendo en pantalla el número de teléfono del pastor y de Alfonso Caraballo. Muy bien. 787-646-2289. 787-646-2289. Y el miércoles que viene usted no puede perdérselo. Porque vamos a entrar más en detalle de los libros y las cosas. Usted no se lo puede perder. Pastor, también lo podemos hacer a través de la página de la iglesia. Iglesia de Dios MB, Tabernáculo de Fe y Ildefonso Caraballo, mi página personal. Pastor, he estado pensando que puedo poner a disposición estas presentaciones. Si alguno desea copia de este material, únjalo y predíquelo, como decía Roberto Amparo Rivera. Así que, pastor, si usted me da la oportunidad, yo lo transformo al formato de Facebook y lo puedo poner en la página si usted me lo permite, o individualmente, el que lo quiera pedir individual. De las dos formas. Yo no tengo problema. Esto es parte de la bendición que Dios nos ha dado y queremos enriquecer. Y yo sé que mucha gente, por la prisa, ¿verdad? Como están guiando, están llegando a sus lugares de trabajo, luego se sientan y con calma repasan la presentación, buscan los versos bíblicos. Estamos a la orden, queremos bendecir. Gloria a Dios. Pastor, gracias por bendecirnos, hermano mío, y que la paz del Señor esté contigo y con todos los tuyos. Dios les bendiga. Un abrazo, la paz de Dios. Óigame, el pastor Ildefonso Caraballo. Clase escuela. Ay, Dios mío.